muchas gracias por este espacio. Yo soy el doctor Francisco Tamagnone, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y en terapia intensiva. Hace unos 10 años trabajamos con un grupo en la formación de médicos en ultrasonido dentro de las áreas críticas y la importancia que tiene esto dentro de las áreas críticas. Durante esta pandemia de COVID, las primeras experiencias en China resultaron que se le dio gran utilidad al ultrasonido pulmonar en estos pacientes, por lo cual creemos que nos va a ser muy útil a nosotros, sea cual sea la magnitud de la pandemia. Para los asistentes, más allá del webinar, van a tener la posibilidad los que quieran a través de un canal de YouTube de ver esta clase y 2 clases más que conforman el curso de ultrasonografía crítica de COVID-19, así que para que se queden tranquilos que toda la información y la imagen que van a ver acá lo van a tener disponible. Pero bueno, vamos a empezar al revés, porque cuando uno habla de COVID-19 y el gol estándar en diagnóstico, en realidad estamos hablando de laboratorio, principalmente de PCR real time, donde hacemos el diagnóstico de detección de ARN. Y cuando hablamos de diagnóstico por imágenes, si uno tuviese que elegir, porque quien dispone de todos los medios, en realidad probablemente elegiríamos una tomografía de pulmón, donde ya pudimos ver que hay varias imágenes que son características de COVID-19. Por lo cual, la primera pregunta que surge es, ¿qué estamos haciendo acá hablando de ultrasonografía pulmonar, verdad? Bueno, el problema es que cada vez que nosotros decidamos hacer una imagen, ya sea radiológica o tomográfica, cada vez que decidamos que un paciente necesita uno de estos estudios, y probablemente lo necesite todos los días durante una internación, porque estos son pacientes que tienen una dinámica muy especial, ya que rápidamente pasan de requerir un poquitito de oxígeno a estar ventilados, intubados. Y esto puede ser en el transcurso de 6 horas, por lo cual muchas veces necesitan 2 o 3 imágenes durante el día. Cuando estamos hablando de hacer rayos o hacer tomografía, estamos hablando de esto, ¿sí? Esta es la recomendación del Hospital Italiano de cómo se tiene que vestir un personal sanitario con toda esta estructura, y para moverlo en caso de que no tengan rayos en la sala, o por supuesto para ir al tomógrafo, lo que estamos hablando es esto que ven a su derecha. Este es el sistema de traslados. 3, 4, 5 personas, médicos, enfermeros, kinesiólogos, limpieza de los aparatos. De todo esto estamos hablando cada vez que estamos pensando en hacer una radiología o una tomografía al paciente con COVID. Por lo cual, acá la ultrasonografía pulmonar resulta sumamente útil, y el desafío nuestro es convencerlos de que realmente va a ser útil y que lo utilicen. ¿Por qué? El mayor problema que tuvo el ultrasonido pulmonar desde los comienzos del diagnóstico por imagen es que sabemos que al ultrasonido no le gusta el aire, no le gusta para pasar, y ya en el año 92, en el Harrison, fíjense lo que dice, el pulmón es un problema para el uso del ultrasonido a nivel torácico. Eso en el año 92, en el año 2011, o sea, hace poquito tiempo, dice que la imagen de ultrasonido no es útil para la evaluación del parénquima pulmonar. Por lo cual es lógico que no lo hayamos estudiado, ¿sí? Sin embargo, y esto partiendo principalmente del diagnóstico por imágenes y del ultrasonido dentro de las áreas críticas, se empezó a utilizar porque sabemos que el aire no le resulta fácil al ultrasonido pasarlo, por varias causas. Uno, porque la velocidad es baja, y otro, porque la densidad es muy diferente a los tejidos circundantes, por lo cual el ultra está pasando. ¿Y qué pasaba? Cuando estábamos intentando ver el pulmón, veíamos esto, ¿sí? Que son 2 sombras atrás de las costillas y en el medio unas linitas blancas, ¿sí? Por lo cual en un momento se pensó que esto podía ser útil, ¿sí? Entonces, aparte de que tengo aire, tengo
las costillas a los costados, ¿sí? Por lo cual las imágenes eran muy malas, porque el hueso tampoco le gusta el ultrasonido. Y eso es lo que tenemos que entender en cuanto a la física. Ni el hueso ni el aire es bueno para hacer ultrasonido. Daniel Lichtenstein, que viene del área crítica, demostró que sí puede ser útil en esos lugares, en la evaluación rápida de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces empezó a utilizar el ultrasonido, él tiene un libro sobre esto, que ya tiene aproximadamente 9 años, y utiliza 3 puntos, y fíjense los puntos que utiliza él, que son 3, con eso él piensa que se evalúa la totalidad del pulmón, que es un punto, que llaman puntos blue, que es un punto blue superior en la mano izquierda de la foto, un punto blue inferior en la mano derecha, y lo que se llama punto PLAPS, que es el lugar de unión del pulmón con el diafragma, que es el lugar donde encontramos la mayor cantidad de patología. Haciendo esta evaluación, él cree que vamos a obtener mucha información que es muy útil para la valoración del paciente crítico. Fíjense un detalle que él utiliza, un traductor microconvexo, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. De hecho, generalmente no estamos acostumbrados de verlo como una opción de compra cuando vamos a ver un ecógrafo. Pero bueno, igualmente vamos a hablar sobre traductores también. Así que Daniel Lichtenstein, el primero que empezó a trabajar sobre esto, y él lo que decía es esto. Fíjense, principalmente a los que hacen diagnóstico por imágenes, si yo le digo que esto que ven acá son 2 pulmones, ¿no? Lo difícil que es decir, pero esto lo voy a tener que informar en serio. Muy bien, lo que pudimos ver con el ultrasonido pulmonar es que mientras el pulmón tenga aire, vamos a ver solamente artefactos. Solamente vamos a ver el pulmón cuando haga atelectasia o condensación. Por lo cual, del lado izquierdo, el artefacto que se genera cuando el pulmón está aireado, o sea, cuando tiene aire y no tiene líquido, son artefactos que se llaman líneas A. Fíjense, primero tenemos de arriba para abajo, más cercano al traductor, una línea, ¿sí? Que es la línea pleural que se mueve en lo que se denomina lung sliding, que es el movimiento de la pleura, el movimiento que genera las 2 pleuras entre sí. Y el artefacto que se genera es, a la misma distancia hacia abajo, son líneas horizontales. Esas son las líneas A. Esto pasa, este artefacto se genera solamente cuando el pulmón está aireado. Vamos al lado derecho, fíjense otra vez el lung sliding, que acá lo vemos mejor todavía. El detectar esto descarta un montón de patología, por lo cual el verlo solamente y decir el lung sliding es positivo, da un montón de información en el transcurso de una insuficiencia respiratoria. Fíjense que las líneas que se generan, ¿sí? Son líneas verticales, ¿sí? Lo que llamamos son líneas B. Estas líneas B es un artefacto que se genera cuando el pulmón comienza a tener líquido principalmente en el intersticio pulmonar. Entonces, piensen a la persona que recibe una insuficiencia respiratoria, que esto puede ser en un área crítica, puede ser en un consultorio, alguien que tiene disnea, de eso hablamos. El encontrar líneas A le habla de alguien que tiene el pulmón aireado, por lo cual solamente o un EPOC reagudizado o un tromboembolismo de pulmón puede tener un patrón A. O sea, descarta un montón de patologías. Y si tiene líneas B, las líneas verticales, sabemos que tiene edema en el intersticio, ¿sí? No podemos saber si es un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, pero divide completamente las patologías y por esto es la gran importancia que se genera en el paciente, principalmente en el paciente clínico. Del otro que hablamos es sobre la posibilidad de generar estas imágenes. ¿Y cuál es el beneficio que genera el ultrasonido? Con cualquiera de estos equipos podemos generar un ultrasonido pulmonar. Entonces piensen en ese paciente dentro de un tubo con 4 personas versus, ¿sí? Un traductor aislado que se apoya y que se puede hacer en poquitos minutos en la cama del enfermo, en la ambulancia del enfermo y sumamente importante en el domicilio del enfermo, ¿sí? Podemos llevar el diagnóstico a su casa, no trasladar COVID de un lugar a otro, ¿sí? Con cualquier equipo, después vamos a hablar de los traductores, podemos hacer esto, ya tenemos nuestra experiencia con el equipo, acciones aeromédicas, podemos trasladar el ultrasonido y hacer ecografía pulmonar prácticamente en cualquier lado.
Y cuando decimos traductores, dijimos que la descripción inicial es a través de un traductor microconvexo, que si lo tenemos y lo tenemos que utilizar, pero básicamente ya sea el traductor multisectorial o phase array, o el traductor curvo, ¿sí? con megahertz entre 1 y 5 megahertz nos alcanza para ver muy bien el pulmón. El traductor lineal, cada vez más utilizado, ¿por qué? Porque sabemos el fenómeno de ultrasonido, cuanto más megahertz tengo, mejor veo, y el traductor lineal nos permite ver muy bien la pleura, lo cual en esta patología, en la infección por coronavirus, las lesiones de la pleura son muy frecuentes, la discontinuidad y las consolidaciones subpleurales son muy frecuentes, por lo cual estamos utilizando cada vez más el traductor lineal, que sabemos que no va a ver en profundidad porque tiene muchos megahertz, pero sí me sirve para tener una muy buena imagen del lung sliding y de las lesiones o las consolidaciones subpleurales. Bien, así que tenemos que tratar de empezar a ver esto, ¿sí? Y al que viene del diagnóstico por imágenes, mirar todas estas figuras y decir que estos son pulmones cuesta bastante, ¿sí? Sin embargo, el desafío es que sí se puede y que esto da mucha información al médico que le entregamos el informe, le da mucha información sobre qué hacer con esos pacientes. Entonces, la primera descripción que hace Lichtenstein es que hay dos costillas, ¿sí? Esas dos costillas generan una sombra acústica y en el medio es lo que se llama el área de Merlin. Todo esto se los comento porque van a escuchar área de Merlin o el murciélago. El murciélago es la descripción original. Esto no sé, la verdad que si alguno ve un murciélago ahí, pero bueno, se lo tengo que notar porque van a hablar de las áreas de las zonas de Merlin y del signo del murciélago. El murciélago serían las dos costillas, serían las alas, y el cuerpo del murciélago serían las líneas A que estamos viendo acá. Entonces, no vamos a hablar mucho de física, pero lo que sí sabemos es que estos son artefactos que se generan por el aire, que el ultrasonido no le gusta y genera este artefacto. Entonces, ¿qué son las líneas A? Son líneas horizontales que están todas distribuidas a la misma distancia, en forma horizontal a la línea pleural, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente, esto es un patrón A. Esto es muy importante porque una insuficiencia respiratoria, que encontramos este patrón en todo el pulmón, no puede ser otra cosa que un EPOC reagudizado o un tromboembolismo de pulmón. Ahora, también puede ser un paciente sano, ¿sí? Si yo espero estar sano, me hago ahora una ecografía, espero encontrar esto. Y ahí están las líneas A, ¿sí? Ahí están las líneas A en movimiento. Esto es un pulmón aireado. Esto que es muy difícil de decir, pero esto vamos a ver, esto tenemos que informar, esto da muchísima información. Esto cambió la forma de ver a los pacientes críticos, por lo cual estamos obligados a utilizarlo. Esta imagen en un paciente con COVID en todo el pulmón determina que ese paciente no tiene afección pulmonar. Y por lo menos, y por lo tanto podemos determinar, por ejemplo, que en el contexto clínico adecuado, este es un paciente que probablemente tenga buen pronóstico y pueda seguir el tratamiento en el domicilio, solamente apoyándole un traductor en la espalda. Muy bien, lo otro que tenemos que ver es el lung sliding, ¿sí? Que lo venimos viendo, fíjense, las dos costillas y en el medio la primera línea es la línea pleural. Fíjense que esto está hecho con un traductor lineal con muchos megahertz, por lo cual la imagen es bastante buena. Entonces, ¿qué va pasando con el pulmón? Sea cual sea la causa, en este caso vamos a hablar de COVID, pero puede ser por otra causa. El patrón A, que está a la izquierda, ¿sí? Se comienza a transformar en patrón B. ¿Por qué? Por edema intersticial. Esto es característico del edema agudo de pulmón, ya sea cardiogénico o no cardiogénico. Yo no puedo saber si un patrón B es cardiogénico o no cardiogénico, ¿sí? O sea, puede ser un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o puede ser un distrés respiratorio, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que tiene un patrón B y eso se tiene un correlato con el síntoma intersticial, o sea, con líquido en el intersticio. Si esto evoluciona, probablemente vaya a la consolidación, o sea, ahí ya perdemos aire dentro del alveolo y ahí empiezo a ver al pulmón, ¿sí? Y ahí vemos estructuras que ya estamos más acostumbrados a las consolidaciones, ¿sí? Y extrapulmonar el derrame pleural. Muy bien, entonces, vamos a hablar de patrones pulmonares a la hora de hacer ecografía pulmonar para tener en la cabeza lo que necesita el
que pide qué es lo que está necesitando. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en 4. Podemos decir 5. El quinto sería el patrón normal, ¿sí? El patrón normal del patrón A. ¿Sí? Entonces tenemos el neumotórax, el síndrome intersticial, y sobre esto vamos a trabajar mucho porque es de lo cual no estamos acostumbrados y vamos a tener que informar más que todo artefactos. Y la condensación y el derrame pleural quizás más frecuentemente estamos acostumbrados a verlo. Entonces, vemos primero el pulmón aireado. ¿Sí? Fíjense que esto lo estamos haciendo con un traductor multisectorial, con un phase array. ¿Sí? Entonces, pulmón aireado. Si esto es un COVID, yo digo, ese pulmón no está afectado, ¿sí? Y esto cambia completamente la conducta, en cualquier lugar, ya sea en el domicilio, ya sea en la ambulancia, ya sea en la sala de emergencias. Con esto, por ejemplo, y en contexto clínico, lo podemos mandar a la casa. Y esto hacían los chinos, y por eso le dan tanta consideración. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando venga un paciente COVID? ¿Vamos a internar a todos? Bueno, no, vamos a ver un montón de datos clínicos y la ecografía nos puede servir justamente para determinar esto. Bien, vamos a los patrones anormales. ¿Cómo determinamos un neumotórax? Hay 3 o 4 puntos, vamos a ver el más importante, ¿sí? Que es la desaparición del lung slide. Entonces vamos del lado izquierdo, fíjense ese movimiento de la pleura que lo vimos antes, ¿sí? Que lo vemos mucho mejor con el traductor lineal. La presencia de ese movimiento descarta la posibilidad que haya aire en ese lugar, descarta la posibilidad. La sensibilidad y la especificidad de este método para neumotórax es muy alta, inclusive mayor que la radiología, ¿sí? Sobre esto no vamos a discutir tanto, pero yo dejo los artículos en el cual demuestra inclusive los neumotórax apicales ocultos se ven mejor con ecografía que con radiología. Fíjense del lado derecho, esa pleura es el mismo paciente, pero del otro lado, ¿sí? Esa pleura no se mueve. ¿Sí? La presencia de la desaparición del lung sliding pulmonar se asocia íntimamente al neumotórax. ¿Sí? Esa pleura no se mueve, alta chance de neumotórax. Y cuando hablo de alta chance es, hoy por hoy, en muchos servicios de área crítica, solamente con la imagen ecográfica se define poner un tubo de tórax y drenar un neumotórax sin esperar la placa. Mucho más, bueno, si es un neumotórax hipertensivo que no hay que hacerle placa, ¿no? Pero con estas imágenes se definen, ¿sí? la colocación de un tubo de tórax. Otra imagen, ausencia de lung slide. Fíjense que no se ve ningún tipo de movimiento. Mucho más sensible y específico es el método cuando encontramos esto que es el punto pulmonar. Fíjense que la pleura del lado izquierdo se mueve sin ningún tipo de problema y del lado derecho no. Ese es el punto, ¿sí? Y ahí está especificado en esa imagen de la derecha, es el punto donde empieza el neumotórax, ¿sí? Esto tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 99% y con esto uno puede tomar conducta sabiendo que es un neumotórax. Cuesta al principio decir, yo con esto nunca voy a decir que esto es un neumotórax. Cuando uno hace diagnóstico de 1, 2, 3 y 4, ya empieza a confiar en el método, ¿sí? Y sobre esto hay mucha estadística. Otro neumotórax, fíjense, el punto pulmonar, ¿sí? El punto pulmonar que determina que en ese lugar, ¿sí? Ahí está el correlato tomográfico, en ese lugar, en la crucecita blanca, está empezando el neumotórax en la tomografía y es el mismo lugar que estamos viendo por ultrasonido. Bien, el neumotórax no es un patrón característico del COVID, lo vemos porque va a ser parte de la valoración general de la ecografía pulmonar. Si el síndrome intersticial es uno de los patrones característicos, no patognomónicos, característicos del COVID. ¿Qué es el síndrome intersticial entonces? Es el edema en el intersticio, ¿sí? Cuando empieza a la afectación pulmonar por COVID, se genera edema intersticial y estos patrones ya hablan de afección pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un paciente en el domicilio y le encuentro estos patrones de líneas B, tiene afección pulmonar y probablemente requiere internación solamente con la valoración, con la valoración ultrasonográfica. Entonces, fíjense los patrones, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, son múltiples líneas verticales que son líneas B. Esto es un síndrome intersticial, ¿sí? Y como es de evolución de izquierda a derecha y de arriba a abajo, empezamos con las líneas A, después aparece una línea B, 2 líneas B, y a partir de la tercera línea B por espacio de Merlin,
¿sí? Por el espacio entre las costillas, son significativas y hablan de síndrome intersticial. ¿Qué quiere decir? Que puedo ver alguna línea B aislada en un paciente sano, ¿sí? Pero necesitamos por lo menos 3 líneas B para determinar que es patológico. Después tenemos un patrón, que es un patrón en cortina, donde son todas líneas B, una al lado de la otra, que prácticamente no lo podemos distinguir. Y acá lo tenemos en movimiento, ¿sí? Fíjense, se ve claro el patrón B, ¿sí? Esto es un edema intersticial. No sé si es un edema agudo de pulmón o es un COVID. Eso lo verá el médico que está viendo al paciente, si viene por fiebre, etc. ¿Sí? Pero esto me habla de afección pulmonar y no es lo mismo, cambia completamente el diagnóstico y el tratamiento y determinar una internación o no, el encontrar esto en una ecografía pulmonar. ¿Sí? Fíjense que algunos equipos inclusive ya tienen software para contar cantidad de líneas B. Fíjense la importancia que le da que le dan las empresas de ultrasonido al recuento de líneas B, ya que contando las líneas B y teniendo más de 3 yo puedo determinar si es significativo o no. Entonces, acuérdense que el síndrome intersticial es característico, pero no es patognomónico. ¿Qué quiere decir? Un edema pulmonar cardiogénico me da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo que yo sé es que si un paciente tiene clínica de COVID y tiene ese ultrasonido, que yo lo que voy a decir es, tiene un patrón B, punto, eso determina un montón de conductas que clínicamente no la puedo utilizar. Vamos a pasar ahora a algo que quizás el que hace diagnóstico por primera vez es más fácil. ¿Por qué? Porque esto estamos acostumbrados a verlo, porque acá vemos el pulmón, cuando se consolidó o cuando se atelectació. Entonces, el síndrome de condensación o consolidación es más característico, el lado izquierdo es superior, el lado derecho es inferior. Ahí tenemos el pulmón colapsado, pareciera que prácticamente no se mueve, por lo cual probablemente se trate de un síndrome de condensación y de una neumonía, ya que la atelectasia vamos a ver que generalmente se moviliza más con los latidos cardíacos. Pero bueno, al ver el pulmón, si uno ya puede hacer una descripción anatómica de las características que tiene, si es homogéneo o no homogéneo, inclusive le podemos hacer Doppler color y ver si ya tiene actividad vascular o no. Otra imagen también bien dura, y fíjense que ya tiene algunas imágenes hiperecogénicas adentro del pulmón, ¿sí? Y un poquito de broncograma aéreo, fíjense ese movimiento que parece de broncograma aéreo. Esto es bien característico de las condensaciones y de las neumonías, ¿sí? Si bien es difícil hablar de neumonía ecográficamente y la definición con la atelectasia cuando aparecen estas imágenes, con esas imágenes hiperecogénicas que son característicos de los abscesos, de las lesiones sépticas, son típicas de neumonía. Y adentro ya podemos hacer descripciones anatómicas, fíjense, dentro del pulmón, una imagen hipoecogénica que no tiene Doppler y probablemente se trate de un absceso, ¿lo ven? Esto estamos más acostumbrados a verlo y esto es más anatómico y esto es más diagnóstico por imágenes porque vemos el órgano y acá sí podemos trabajar un poco en una forma más sencilla. Muy bien. Las condensaciones también pueden ser de este tipo. Antes estábamos en el punto PLAPS, o sea, abajo, pero también podemos encontrar este tipo de lesiones que, con el traductor, fíjense que las dos imágenes de las derechas son con traductor lineal, pero también lo puedo ver con el traductor convexo. Podemos ver la línea pleural en Lang sliding que está completamente interrumpido y una consolidación abajo. Esta imagen de interrupción de la línea pleural con consolidaciones subpleurales también fue bastante característica, por lo menos en un trabajo que presentaron en China, en Wuhan, sobre los pacientes que encontraron con patología radiológica. O sea, estas imágenes, ¿sí?, que son consolidaciones subpleurales, ¿sí?, son bastantes características de COVID. Y el encontrarla, lo mismo, me determina que ese paciente tiene afección pulmonar y probablemente requiera internación porque también da un pronóstico malo al paciente que lo presenta. ¿Sí? Vamos al cuarto, que este es el que, por el cual habitualmente nos llaman al que hace diagnóstico por imágenes, que es el derrame pleural, ¿sí? Entonces, abajo a la derecha el abdomen, a la izquierda el pulmón, y fíjense, líquido y el pulmón
el pulmón atelectasiado. Fíjense la diferencia de este pulmón, que también lo veo, pero se moviliza y late, ¿sí? Es más típico de la atelectasia asociado al derrame. Esto también es muy importante saberlo en el área crítica, porque estos pacientes habitualmente tienen un patrón radiológico normal, por lo menos en las placas que se hacen en área crítica, que no son tele de tórax, no lo solemos ver, y vamos a la ecografía y vemos que está atelectasia. Esto es muy importante porque estos pacientes se le pone presión al pulmón y muchas veces creemos que ya están completamente dilatados y cuando lo vemos en ecografía vemos que todavía tiene partes del pulmón que están completamente atelectasiadas. Muy importante hacer el diagnóstico de derrame pleural. El derrame pleural no fue típico, menos del 10% de los pacientes con COVID, por lo menos inicialmente, pero el hecho de poder diagnosticar que esa atelectasia pasiva, que le llamamos, esa atelectasia asociada al derrame, es muy importante en estos pacientes que si están ventilados probablemente necesiten mayor presión. Bueno, derrames más grandes, con estructuras que pueden ser probablemente hematomas o fibrina, ¿sí? Y yo le dejo estos números y los trabajos para que después los lea cada uno y haga su propia interpretación sobre la validación, sobre la validación del ultrasonido pulmonar comparado con tomografía con gold estándar en todos los síndromes. ¿Sí? Fíjense que la sensibilidad de especificidad es bastante alta. ¿Sí? Lo que pasa es que no es lo mismo hacer un diagnóstico de derrame pleural y condensación que en un síndrome intersticial donde vamos a informar artefactos. Muy bien, este trabajo que se hizo en China y obviamente tuvo una publicación rápida por las características de la epidemia, donde se hicieron 240 imágenes, pero en realidad son 20 pacientes que se hicieron ecografía en 6 lugares diferentes, o sea, en 12 lugares diferentes, 6 de un pulmón y 6 del otro, pero en realidad son 20 pacientes. Eran todos pacientes, los 20 pacientes tenían patrón radiológico alterado, o sea, todos tenían radiología anormal, y a todos les hicieron ultrasonido. Y lo que encontraron son determinadas características, que no son más que las que vimos antes, ¿sí? Que básicamente son el afinamiento pleural y la interrupción de la pleura, el patrón B y las consolidaciones subpleurales. Mucho menos frecuente fue la consolidación masiva y el derrame pleural. Pero eso que vimos, el patrón B, esas líneas B más de 3, las consolidaciones subpleurales y el afinamiento y la interrupción de la pleura, que lo veíamos mejor con el traductor lineal, fueron bastante características. Más allá de la característica, si yo encuentro algo patológico, o sea, algo que no sea patrón A en el pulmón, me habla de afección pulmonar por COVID, y esto es importantísimo. El otro tema es que esto lo podemos hacer varios días, todos los días, y varias veces en el mismo día, y ver la evolución, porque nos ha pasado ya con los primeros pacientes que vemos, que durante la mañana tienen una radiografía normal y una ecografía normal, y a la noche ya tienen interrupciones de la línea pleural o patrón B, ¿sí? Cambian en poquitas horas, y esto lo podemos hacer en forma dinámica varias veces si tenemos un equipo que queda permanentemente en una zona de infectados por COVID, porque piensen en tener un equipo que va trasladado por todo el hospital, en áreas COVID y no COVID. Así que bueno, si uno tiene que ir a buscar las consolidaciones subpleurales y las líneas B visibles parecerían ser, en este trabajo de solamente 20 pacientes, parecerían ser las más características. Pero lo más importante sí, es encontrar algo. Todo lo que no sea patrón A es patológico y habla de afección por COVID-19. Y acá están este trabajo con su correlato tomográfico. Fíjense que la tomografía es bien de lesiones subpleurales, ¿sí? Y las empiezo a ver así, las empiezo a ver con esa interrupción, fíjense la ecografía, con una interrupción de la pleura y líneas B. Otra un poquito más avanzada, pero fíjense que siempre son subpleurales, y acá sí, y fíjense que lo hacen con el traductor lineal, veo la interrupción clara de la pleura y ya las consolidaciones subpleurales. Mayor afección, otra vez, patrón de líneas B, fíjense que las líneas B son bastante características, más afección, acá es lo que se llama patrón en cortina, esto muchas veces yo prefiero ver 5 líneas B que se muevan que esto, que es un patrón en cortina, y muchas veces uno confunde porque puede ser la ganancia la que está mal seteada. Bien, y acá también con patrón lineal, con traductor lineal, fíjense ya la consolidación del pulmón subpleural.
Otro caso, consolidación subpleural, ¿sí? Otro caso, la interrupción del lung sliding y la consolidación subpleural. Bueno, entonces, este patrón intersticial, la aparición de líneas B, me habla de afección pulmonar, y las consolidaciones subpleurales también son bastante características. Otras cosas que puedo encontrar es la línea pleural interrumpida, discontinua, las consolidaciones con broncograma aéreo, que son menos frecuentes, y probaron en algunos pacientes y vieron que había ausencia de flujo en Doppler color. Esto lo tomamos como muy significativo porque se hizo en un grupo de pacientes y no en otro. Bueno, y ya tenemos nuestros casos acá en Argentina. Los primeros pacientes, todos estos son pacientes de área crítica, los cuales, todos los que tuvieron afección pulmonar al inicio, evaluado por ecografías, todos terminaron en respirador. Con esto no estoy afirmando que el hecho de que tenga afección ecográfica al ingreso termine en respirador, pero los que estuvimos viendo, todos los que tuvieron estos patrones, como acá, si queremos podemos hacer una autoevaluación, pero básicamente lo que se ve, ¿sí?, es un patrón B. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que hay edema en el intersticio, o sea que tiene afección pulmonar este paciente con COVID. ¿Sí? Evolucionó mal, deterioro respiratorio, y está ahora actualmente intubado y ventilado. Otro igual, fíjense la mala calidad de imagen, porque esto, el que toma la imagen piense que es un médico que está cambiado para hacer COVID y graba una imagen, la guarda y después la utilizamos. Así que obviamente la calidad de imagen no van a ser las mejores, pero fíjense, patrón B, ¿sí? Otra vez lo mismo. Esto puede ser un edema agudo pulmonar cardiogénico, sí, puede ser, porque esto no es patognomónico, pero esto es un paciente que entró por tos y fiebre, que tiene COVID positivo, y esta afección nos obligó a internarlo y también está ventilado. Y acá un poco de mayor progresión, fíjense, las lesiones subpleurales, un poco de derrame pleural. Acuérdense que en China lo habían tenido como menor al 10%, por acá tenemos un poco de líquido, y las consolidaciones subpleurales. Otra imagen, fíjense acá, nuestra contraductor lineal, que ya lo estamos empezando a utilizar cada vez más, y fíjense las disrupciones que tiene la pleura. ¿Se acuerdan de ese lung sliding que se movía libremente? Fíjense cómo quedó acá, totalmente interrumpido y con un patrón B. ¿Sí? Las dos cosas. Muy bien. Esa fue nuestra experiencia hasta ahora, y trabajamos para obtener más imágenes y poder compartir. Entonces, ¿dónde podemos usar esto? Por un lado, creemos que la evaluación domiciliaria puede ser fundamental por lo siguiente. Si tenemos un paciente que tiene diagnóstico y sabemos que el 85, el 80, bueno, todavía no se sabe, esto va a haber que esperar un tiempo para saber en cuanto a los cuales son sintomáticos o asintomáticos. Muchos pacientes son asintomáticos. El hecho de poder hacerle una evaluación en domicilio con ecografía y saber que tiene patrón en todos los lados, determina que se queda en domicilio y cursa su COVID en domicilio y prácticamente no afecta al sistema de salud. Esto lo puedo ver en consultorio. ¿Qué quiere decir consultorio? En algún momento va a pasar que va a terminar la cuarentena y vamos a volver a un consultorio general donde un paciente viene con tos y fiebre en agosto, y vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, el hecho de poder hacer una ecografía y determinar que tiene afección pulmonar va a ser muy importante. En emergentología quizás sea el lugar donde el paciente recién llega al sistema de salud, y probablemente ese sea el lugar donde para diagnóstico inicial se utiliza la tomografía, ¿sí? Pero también puedo hacer ecografía, porque sabemos que la mayor cantidad de lugares donde se va a atender la gente no tiene tomógrafo disponible, y trasladar un paciente de estas características, créanme que va a ser cercano a la imposibilidad. La internación general, los que tengan equipo de rayos portátiles probablemente elijan eso. La mayoría de los lugares no tenemos equipo de rayos portátiles, por lo cual mover al paciente va a ser muy crítico, y estos pacientes, créanme que le van a hacer radiología todos los días, por lo cual nos puede colapsar los sistemas de imágenes. Y la internación en cuidados críticos yo creo que es fundamental, y acá es donde se va a hacer ultrasonido varias veces durante el día para saber la evolución que tiene el paciente, para saber cómo ventilarlo, para saber cuánta presión de expiración ponerle.
Así que bueno, creo que en todos estos lugares puede actuar la ultrasonografía pulmonar. En base a esto se hizo un protocolo donde, de acuerdo a las características de la afección, el protocolo triage sobre COVID-19 determina que si tiene una línea B hay que hospitalizarlo, ¿sí? Y si tiene una afección ya del parénquima, si ya tenemos consolidaciones, se recomienda la internación en terapia. Recordemos que esto lleva 3 meses y todos los trabajos y protocolos que hacemos todavía no tienen un alto nivel de evidencia. En resumen, la utilidad de la ultrasonografía pulmonar en COVID colabora, ¿sí? Y nosotros volvemos a que el gol estándar, si uno tuviese que elegir una imagen, elegiría la tomografía, pero también tiene que saber qué es lo que está pidiendo el sistema de salud cuando pide una tomografía en un paciente de estas características. Tenga la institución donde esté internado tomógrafo o no. Si no tiene tomografía, pensar en hacer un traslado en la ambulancia para hacer una tomografía, piensen lo que le estamos pidiendo al sistema de salud. Pero el gol estándar es la tomografía, y esto, el ultrasonido, yo creo que tiene que colaborar y convivir con todos los restos de los equipos de imágenes. Es muy útil para estadificar la gravedad del pronóstico, o sea, el apoyar el traductor y decir tiene patrón B o tiene consolidaciones, determina que está afectado, y eso probablemente determine que ese paciente necesita estar internado. Yo creo que esto va a ser fundamental para evitar estudios de rayos y tomografía en exceso, ¿sí? El hecho de no tener que movilizar un paciente, que se van a pedir estudios todos los días, va a ser fundamental. También permite la evaluación en domicilio. Y en cuanto a la seguridad, esto como métodos nuevos, es muy importante saber cómo utilizarlo y con toda la seguridad. Cada sistema, cada institución debe tener un sistema de seguridad para que estos equipos no trasladen cualquier tipo de gérmenes, en este caso del COVID-19. Así que tanto la utilización del gel como la desinfección tiene que ser la adecuada y la recomendada. Bueno, vamos terminando. Quería compartirles esto de que la ecografía pulmonar se hizo se está difundiendo cada vez más. Esta pandemia de COVID quizás nos ayuda a llevarla a toda persona que quiera hacer ultrasonografía pulmonar, puede hacerlo. Y les quería compartir un poco cómo esto fue llegando a la ficción. Bueno, y ahí lo teníamos en La Casa de Papel de la última temporada, que Helsinki le hace un diagnóstico, él probablemente no sea médico, pero tiene un equipo de ultrasonido y le hace diagnóstico de neumotórax y decide drenarlo solamente con la imagen ultrasonográfica. Así que bueno, si él pudo hacerlo, supongo que todos nosotros también. Bueno, quería agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, el doctor Merlo, Feijó, el licenciado Benay, el doctor Brizuela, Sosa, Chiong y Contreras, que con ellos estamos trabajando en la formación de médicos de todas las especialidades en ultrasonografía pulmonar, y son los que han conseguido la mayor cantidad de las imágenes. La verdad que muchas gracias. Y bueno, al que le interese ahondar un poco más en el tema, en la página del
en mi página de internet, pueden entrar y con la clave de automatriculación es Tecnoimagen POCUS COVID-19, o si no directamente acá les dejo el QR, ingresan y ahí tienen una serie de clases que abarca la parte pulmonar y cardíaca del COVID para hacer valoraciones rápidas de ultrasonido. Bueno, muchas gracias. María Cecilia Grillo me pregunta cuál es el protocolo de realización del ultrasonido, en qué puntos pulmonares se hace y cómo se puede cuantificar por ultrasonido la evolución de un infiltrado o una consolidación. En cuanto a los protocolos de ultrasonido pulmonar, el más utilizado en insuficiencia respiratoria es el protocolo Blue de Liechtenstein, donde inicialmente se ve el lung sliding y ahí lo dividen en dos, en patrón B y patrón A. Dentro del patrón B, la mayoría de los pacientes son edemas pulmonares y dentro del patrón A lo que le agrega es evaluación rápida de las venas de miembros inferiores para descartar tromboembolismo de pulmón. El protocolo Blue te diría que es el más utilizado. La cuantificación de cuando ya hay una consolidación es exactamente igual que cualquier diagnóstico por imagen, es por tamaño. Yo puedo cuantificar el tamaño. Lo que tiene de interesante esto, nosotros lo hacemos mucho con los respirados, es que uno ve, por ejemplo, una atelectasia, le va aumentando la presión dentro de la vía aérea y ve cómo va desapareciendo la atelectasia. O sea, se puede ver en forma dinámica y yo lo puedo ver evolutivamente. Lo que nos pasa con los COVID es que, como la evolución es muy rápida, uno puede ver el tamaño rápidamente. Cuando está consolidado es solamente por tamaño la evolución del infiltrado. Me pregunta Guillermo Guiñazú si tiene correlación de los hallazgos ecográficos con la radiografía. Nosotros siempre decimos lo mismo, yo no creo en métodos que reemplazan a otro. Que hay correlación, sí, y está demostrado, ya sea en el neumotórax, en las consolidaciones, en el derrame pleural. En el derrame pleural, de hecho, es más sensible y específico, y en el neumotórax es más sensible y específico. Hay mucha relación. Yo creo que son métodos complementarios, ¿sí? Que muchas veces necesitamos radiografía y muchas veces necesitamos ecografía. La verdad es que el ecógrafo, al ser... No emitir rayos y tenerlo disponible todo el tiempo, muchas veces uno se va confiando cada vez o se hace más, su mano se hace más sensible y empezamos a confiar cada vez más en el ultrasonido. Pero creo que deben convivir todos los diagnósticos por imágenes. Así que sí, hay correlato, claramente hay correlato, y en algunas patologías, como en el neumotórax, como el derrame pleural, es más sensible el ultrasonido que los rayos. Y mucho más, nosotros trabajamos mucho en las áreas críticas, donde las radiografías no son tele de tórax, ¿no? Sabemos cómo se hacen las radiografías en áreas críticas. Me pregunta Liliana Meirotti si se utiliza eco para reclutar PIP. Nosotros lo que vemos es que muchas veces los tenemos con una PIP alta a los pacientes y vemos atelectasia, y cuando le subimos la PIP, esa atelectasia desaparece. Acá sí me parece que hay que decirlo con bastante cuidado, porque uno debe tener mucha más experiencia para decir le pongo más PIP a un paciente que tiene una atelectasia. Hay varios trabajos sobre reclutación, sobre reclutar ecoguiada, son todos trabajos de pocos pacientes. Creo que hay que esperar para... entonces, si querés, yo los voy a subir al curso, si los quieren leer. Son pocos pacientes, me parece que todavía hay que esperar y todavía no hay ninguna guía que ponga el ultrasonido para determinar el valor de PIP. ¿Sí? Pero se está haciendo, sí, nosotros la PIP en base a lo que ya está demostrado y no funcionan, utilizamos el ultrasonido para determinar si necesitan unos puntos más, porque el pulmón todavía está atelectasiado. Después, Eliana Avilés Aldana me pregunta, muchas gracias por el tema, dice, ¿el modo M es útil? Sí, bueno, esto por un tema de tiempo no lo agregamos, pero el modo M es muy útil, principalmente en el diagnóstico de neumotórax. El modo M
es el modo B en movimiento, en el cual el pulmón característicamente se genera lo que se llama el signo de la playa, ¿sí? donde el tejido celular subcutáneo genera como la arena y el mar lo genera el pulmón. Entonces, cuando hay neumotórax, hay aire por todos lados y se genera como un signo de código de barras, o sea, se pierde esa imagen de la playa. Y es útil. La realidad es que yo creo que uno se tiene que confiar mucho más en la bidimensión y en mirar, por ejemplo, el lung sliding que en el modo M. Pero si es útil, yo te diría que es complementario. No haría diagnóstico de neumotórax solamente con una imagen de modo M. Sí haría diagnóstico de neumotórax mirando o por ausencia de lung sliding o ideal viendo un punto pulmonar. ¿Hay alguna imagen? Sí. Natalia Veiga pregunta que al no contar con un equipo con preset para pulmón, ¿qué opción puede utilizar para transductor lineal? Cuando utilizas el traductor lineal, utilizas el de partes blandas y vas cambiando la profundidad. Eso, en cuanto al equipamiento, cualquier equipo hace ecografía pulmonar, cualquier equipo. Voy al traductor convexo, si no está la opción pulmón, utilizo la abdomen y lo único que hago es cambiar la profundidad. En una de las clases que damos ahí está explicado, a veces los filtros hay que modificarlos un poquito, pero la realidad es que no es que hace falta un preset de pulmón, ¿sí? Y en el lineal, la realidad es que nosotros necesitamos ver a 3 o 4 centímetros, así que con la opción de partes blandas o superficial, lo puedes hacer sin problema y cambiar las profundidades si el paciente quizás es más gordo o tiene más tejido celular subcutáneo, pero se puede hacer sin ningún problema. Acá tengo de Salvatore Capelli. ¿Hay alguna manifestación ecográfica para las opacidades en vidrio esmerilado de localización central? Bueno, obviamente la localización central al ultrasonido le cuesta llegar más. Sí, lo que está descrito es que sí se pueden ver. Lo que yo te puedo decir es que una opacidad en vidrio esmerilado central, el ultrasonido me parece que no, o por lo menos hoy por hoy yo no me arriesgaría a decir que hay infiltrado. La verdad que me parece que no. Todo lo que está central le cuesta llegar al ultrasonido. Por eso el COVID nos pareció muy interesante, porque la mayoría de las lesiones son subpleurales, ¿sí? Pero si hay descripciones, sí hay descripciones. La experiencia mía es que no, si lo veo no lo diagnosticaría, porque me parece que como estamos trabajando mucho con artefactos, salvo que sea una consolidación muy clara, no le diagnosticaría. Acá Rubén Costillo también te pregunta si podés recalcar los sitios de colocación del transductor en la patología pulmonar. Sí, hay varias formas. Tenemos la que seguimos un poco nosotros, que es la de Lichtenstein, que básicamente uno coloca la mano siguiendo la clavícula, ¿sí? Y en el dedo mayor, donde comienza, en ese punto es el punto PLAPS superior. La otra mano, exactamente igual abajo, ¿sí? En el mismo lugar, es el punto, el punto blue superior. El de abajo es el blue inferior. Y después, en el mismo lugar, pero en la línea medio axilar, tenemos el punto PLAPS, ¿sí? Que es el lugar donde se une el diafragma con el pulmón, ¿sí? Es el lugar donde la mayor cantidad de veces encontramos patología, te diría casi el 75%, el punto PLAPS. Así que blue superior, ¿sí? Siguiendo la línea de la clavícula, en donde comienza el dedo mayor, blue superior, blue inferior y el punto PLAPS. Hay otras, Volpicelli propone dividirlo el pulmón en 4 áreas, ¿sí? La realidad lo que hay que hacer es que ver todo el pulmón. Muchas veces nos pasa que, más si son pacientes en área crítica, que lo vamos a buscar el blue y tiene un electrodo y lo tenemos viendo donde se puede. Lo que uno tiene que estar seguro es que vio todas las áreas del pulmón. Vos entrás con el convexo, ¿sí? Estás llegando hacia el otro lado por la profundidad. O sea, vos ya viste toda esta parte, acá viste toda esta parte, y quedaría, digamos, el punto PLAPS, porque es el lugar donde mayor patología se encuentra.
¿sí? Pero el objetivo es ver todo. Si no pudiste hacer los puntos blue, te lo olvidaste, el objetivo es ver todo el pulmón. Otra de las preguntas que hace el doctor Felipe Chetti es con respecto al equipo. Dice, ¿hay que proteger el equipo y cómo? Bueno, ahí justamente hablaba de las medidas de seguridad y bueno, esto es un poco a disponibilidad. La mayoría de las empresas proponen los amonios cuaternarios para limpiar los equipos. Igual acuérdense que cuando uno entra a una sala con COVID, después tiene que limpiar todo el equipo, ¿sí? Entonces, lo que se propone es, hoy por hoy, más que se van a focalizar los lugares de atención de los COVID, es que haya un ecógrafo para toda la sala y dejarlo ahí, y que transmitirlo solo ahí. El traductor, obviamente, siempre amonio cuaternario, y después se puede ir a ver otro paciente. Pero la limpieza, cuando uno va de lado a lado, es del traductor y de todo el cable que vino arrastrándose por toda la habitación. La realidad, la sugerencia es cuidado con los geles, por eso hay que tener un protocolo de gel. Si uno tiene los sobrecitos de gel, que ya viene esterilizado, esto se usa mucho, ya lo usamos mucho en neonatos, donde en las neos ya tienen las bandejitas de gel individual. Eso sería lo ideal. Gel individual, y después de cada estudio, amonio cuaternario, el SurfaSafe es el más recomendado, y que haya un protocolo en cada lugar, porque cada uno tiene un equipo diferente. Hay algunos que disponen de tablet, que son más fáciles de movilizar, o de traductores con celulares, que son mucho más fáciles, y hay algunos que tienen que mover el equipo institucional. Y bueno, tiene que hacer un protocolo, decir cómo lo vamos a usar. Ustedes imagínense, porque esto nos va a pasar, que uno en 3 o 4 meses se va a operar de la vesícula y le viene a hacer la ecografía después del que está en COVID, que está en la cama al lado. Esto va a suceder, así que tenemos que tener un protocolo, y las sugerencias son esas dos: geles individuales, amonio cuaternario para limpiar los equipos. Acá me preguntan, Marina Cafarati, dice, si bien no lo usaré para el diagnóstico COVID, ya que soy médica veterinaria, estamos empezando a hacer eco pulmonar en pequeños animales, y me resultó muy clara la explicación de los diferentes patrones. Bueno, yo casualmente también, al revés, hablé con un amigo veterinario, y los mismos patrones. Él hace perros, y la verdad que son los mismos patrones. Patrón A, patrón B son exactamente iguales. Bueno, ahí me decían Juan Pablo Maidana, entonces los puntos del traductor, el punto blue que hablamos recién, igualmente quedan toda la clase para que lo vean en el slide de Lichtenstein. Bueno, lo mismo sobre los traductores. Sí, acá me dicen, bueno, quisiera saber si hacen, el doctor Eduardo Moya, quisiera saber si hacen una cuantificación de acuerdo a la cantidad de puntos en el que encontramos hallazgos y bilateralidad pulmonar. Sí, la idea justamente es, ya sea con el sistema de los puntos blue o con el de Volpicelli, que lo divide en 4, es decir, encontré en el punto blue superior y en el PLAPS patrón intersticial. ¿Esto por qué? Porque la evolutividad también es importante, saber que un día tiene punto blue inferior y PLAPS, y al otro día tiene los 3 puntos, habla de evolutividad. Así que sí, hay que informar punto por punto. Esto, para el que hace diagnóstico por imágenes, la idea es poner en el informe, informar qué patrón tiene cada uno de los puntos. Acá me ponen, esto es interesante, en un paciente con buena evolución, después de ver el patrón característico, ¿pudo volver a verse las líneas A o quedan secuelas? Lo que sí vimos en un paciente con buena evolución es que desaparecieron las consolidaciones hasta ahora.
recién los pacientes, estamos hablando de pacientes críticos, creo que hace unos días se extubó una hora del hospital militar, así que no tenemos tanta información, pero sí, yo personalmente pudimos ver la desaparición de las consolidaciones subpleurales. Sí, esto, la evolutividad, la verdad que es clave. Y la línea B, que no lo vi, pero bueno, esto es característico de los pacientes en general, con otras afecciones, la línea B suele desaparecer rápidamente. El paciente que yo vi evolucionó bien, está estable y es joven, y no le quedaron secuelas ecográficas. Veremos después si tiene un correlato con su vida, ¿no? Otra pregunta, Francisco, acá preguntan, ¿qué cuidados de contacto se tienen que tener para realizar ecografía pleural en pacientes de COVID-19, sabiendo que el estudio requiere de la evaluación de los 4 cuadrantes y áreas posteriores del tórax? Sí, bueno, por eso digo que, digamos, antes de meter un equipo a pacientes infectados en general, ¿no? Porque esto lo hacemos también cuando tenemos pacientes con tuberculosis. Antes de meter un equipo en un lugar, un paciente infectado, ya tenemos que saber cómo lo vamos a sacar. O sea, de la misma manera que ahora es más importante saber cómo sacarse la ropa, más que cómo ponérsela en pacientes con COVID. Cuando uno pone el equipo tiene que saber cómo lo va a sacar, porque cuando lo saque, si lo saca mal, se va a llevar el COVID a todos lados, y sabemos que esta es una afección extremadamente contagiosa. Así que hacer un protocolo, ya sea de la institución o del servicio, nos parece que es fundamental. En los lugares donde estoy trabajando, en los dos, cada servicio hizo su protocolo de cómo trabajar. Por ejemplo, la experiencia del Hospital Fernández es, como hay equipamiento, van a dejar un equipo en todo el ala donde hay pacientes internados con COVID. Si no lo dispongo, bueno, cuando entro, hago las imágenes, y cuando salgo, amonio cuaternario en todo el equipo, principalmente traductor y cables, ¿sí? Ahí está la posibilidad de utilizar esos brazos plásticos, como los de hemodinamia. Esos se pueden utilizar, pero bueno, es uno por paciente, y después sacarlos para evitar la contaminación del cable, ¿sí? Pero si no, el amonio cuaternario es lo ideal. Acá Rubén Costilla pone, en el traductor cardiológico, ¿se podría utilizar un preservativo o falta de gel individual sin que afecte la calidad de imagen? Sí, se puede usar guantes, se puede usar preservativo. La experiencia que tenemos es utilizar Tegaderm, ¿sí? El Tegaderm, el que se utiliza como apósito para poner en los accesos venosos, uno le pone gel no estéril y el Tegaderm encima, y después gel estéril. Entonces, uno lo que está haciendo es, con el gel estéril, tocando al paciente, y el Tegaderm, como se pega al aparato, como se pega al traductor, no quedan burbujitas de aire, y entonces la imagen no se pierde. Pero lo hemos hecho con preservativos, lo hemos hecho con guantes, y también podemos ver, se pierde imagen, se pierde calidad de imagen. Pero bueno, si tenés un Tegaderm, me parece que es lo ideal. Acá me pregunta Marina Fontanidis, ¿cuál sería la EEP? No sé si me pone que es la PIP a utilizar. Bueno, no sé si está Marina todavía en vivo, no sé si en la EEP me estás poniendo PIP o es otra cosa. Si es la PIP a utilizar, es lo que contestamos antes. Nosotros, cuando hablamos con los pacientes, le elegimos una PIP y no mejoran, utilizamos la ecografía para ver si hay zonas atelectasiadas que no están respondiendo, pero todavía no está demostrado que se puede hacer reclutamientos con PIP ecoguiados. Si bien hay trabajos, son todos chiquitos y todavía no hay ninguna guía que diga que podríamos hacer eso. Verónica Grieg, Francisco pregunta, en una paciente con buena evolución, después de ver el patrón característico, ¿puede volver a verse la línea A o quedan secuelas? Bueno, sabemos que esto recién ahora
que yo conozco se extubó el primer paciente, o sea, todavía no sabemos, pero del patrón B, del patrón B, siempre hay restitución porque habitualmente son edema pulmonar. Si bien la fibrosis pulmonar crónica también te da un patrón B. Así que no te puedo contestar ahora porque todavía no tenemos tantos pacientes extubados para ver si quedan con secuela o no quedan con secuela. El que nosotros vimos es el de la desaparición de las consolidaciones, desaparecieron y quedó con patrón A. Pero bueno, sabemos que esta enfermedad genera lesiones crónicas, pero todavía no tenemos una cantidad de pacientes como para saberlo. Acá Juan Rapino me dice, buenas tardes. La SAGES lo considera como parte del testeo de todos los pacientes que vayan a cirugía. Esto es no COVID y asintomático. Es como parte o no considerarlos como COVID. A ver, no entendí. No sé si la SAGES, si es la Sociedad de Gastroenterología, depende que vayan a cirugía. Juan Rapino, bueno, no sé, yo si querés ponerlo otra vez, porque no entendí bien la pregunta. ¿Qué era la SAGES y cuál es la pregunta? Si es que es útil para determinar, digamos, paciente asintomático. No entendí la pregunta, perdón. Voy a Sergio Belgov. Me pareció sumamente importante el reconocimiento del patrón B, como también el neumotórax, en especial el parcial. ¿Será de utilidad la ultrasonografía en el destete de estos pacientes también? Sumamente importante. A Verónica Terrazas me habla de la salida del respirador. Mira, hay varios protocolos. El que más te sugiero se llama Winning Process de Paul Mayo, donde a través del ultrasonido, el ultrasonido, pero en concepto de POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, que es la visualización rápida, haciendo valoración de pulmón, pleura y corazón, antes de pensar la salida del respirador, durante y después, en caso de que fracase, uno puede determinar si tiene más chances de tener éxitos en la extubación. ¿Qué se determina? Bueno, si el paciente tiene un patrón A, tiene más chance de salir que si tiene un patrón B, y se sugiere si tiene un patrón B, que habitualmente se trata más de edema pulmonar, tratar de hacerle balance negativo, también se hace la valoración de la pleura y si tiene mucho derrame drenarlo, y se hace la valoración cardiológica para ver función sistólica y diastólica. Hay muchos protocolos, el que yo te recomiendo es el Winning Process de Paul Mayo, donde ahí está claro que la valoración del ultrasonido, pulmón, pleura, corazón, y diafragma, ¿sí? La valoración del diafragma es fundamental. Lo que tiene interesante es que lo haces todo con el mismo equipo, ¿sí? Pero lo tenés que hacer antes de empezarlo y durante la prueba en tu TUVENT. Dice, pacientes con enfisema pulmonar, ¿se ven mayor cantidad de líneas A? Sí, esto está descrito, son poquitos casos. También lo discutimos con Lichtenstein. Nosotros tuvimos un paciente con un EPOC severísimo que tenía líneas A muy anchas, y él dice que lo ve. La verdad que esto no hay un trabajo para determinar si cuanto más ancha es la línea A, está peor el enfisema. La verdad que no, pero sí, cuando el paciente es un EPOC rehudizado, se ven las líneas A perfecto. Esto es interesantísimo, porque cuando uno ve insuficiencia respiratoria, que es el clásico paciente de 50-60 años, hipertenso, fumador, que viene con disnea, y uno dice, ¿qué será? ¿Un EPOC rehudizado o un edema agudo de pulmón? Bueno, apoya y o patrón A o patrón B, va para un lado o para otro, cambia completamente el tratamiento. Ese es uno de los puntos más importantes, me parece, de ecografía pulmonar, ¿sí? Y sí, cuando en el enfisema pulmonar se ven más gruesas, pero bueno, esto es algo que veo yo. La verdad que lo charlamos con Daniel Lichtenstein en un congreso, y sí, él me dice que lo ve.
De hecho, él dice que hace diagnóstico de enfisema mediastinal, pero bueno, ya me parece demasiado sobreestimar el método, ¿no? Pero sí, se ven más gruesas las líneas A y las líneas A se ven clarísimas. Marina Fontanilis me pone elementos de protección personal, sobre todo el tipo de barbijo. Mirá, esto lo discutimos el otro día sobre cómo tiene que entrar el que va a hacer la ecografía general, ¿no? El pulmón. La propuesta mía fue igual que como si fuese a intubarlo, ¿no? Porque uno se está exponiendo sobre el paciente con la posibilidad de que tosa, estar en contacto con secreciones, fomites, etcétera, por lo cual para mí es gorro, barbijo N95, con un segundo barbijo quirúrgico, el camisolín hidrófilo, los pantalones y las botas, como si lo fuese a intubar. Si me preguntás, dicen que el N95 es solamente para el paciente que va a manipular la vía aérea. En el caso de que no haya N95, que te puede pasar, las máscaras de plástico con el barbijo quirúrgico podría ser un plan B. Pero me parece que uno se va a acercar mucho al paciente, lo va a movilizar y va a estar en contacto permanentemente. Así que cualquiera de las dos opciones, si tenés N95, N95, y si no, no iría con un barbijo quirúrgico solo, ¿sí? Sino la opción barbijo quirúrgico y una máscara y una cabecera plástica. Natalia de Marchi, en mi hospital se está requiriendo la ecopulmonar en modo prequirúrgico. ¿A costo-beneficio es útil? En mi hospital somos solo 2 ecografistas. No tengo experiencia en el prequirúrgico y no sé qué buscan. La verdad que no, porque sabes que me parece que es la misma pregunta que me hacen antes de las AGES, que no la entendí, es sobre ecopulmonar en el prequirúrgico. La verdad no tengo experiencia. No sé bien para qué lo utilizan, ¿sí? Si es para la pandemia de COVID, para determinar si hay tal la posibilidad que haya un COVID o si era previo. La verdad que perdón, pero no te puedo contestar porque no tengo experiencia. Acá Richard Milton Chávez Ponce me pone ¿cuántas líneas B son diagnóstico? Sí, son 3 o más, ¿sí? Son 3 o más líneas en cada área de Merlin, ¿sí? Fíjate si querés ahora en el videito de abajo que hay varias áreas que se dividen por las costillas en cada área. Por ejemplo, acá vemos más de 3. Si bien hay algunos software que ya las miden, no es necesario, es medir, y si más de 3 es patológico, por cada área. Osvaldo Basigalup, gracias por escucharla. En Argentina es muy difícil tener varios equipos para diferentes áreas. ¿Cómo aconseja la limpieza? Bueno, lo que hablamos antes, protocolizarlo. Y el otro tema, cuando tenés un solo equipo en toda la institución, nosotros lo que recomendamos es que se haga al final del día, porque así la limpieza puede ser más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo 5 COVID y lo que hago es, lo junto todo al final del día para así tengo tiempo, cuando termino, tengo tiempo de limpiar todo el equipo. Juntarlos todos y al final del día esto... si está disponible, ¿no? Porque muchas veces sale ecografía de urgencia a la mañana y a la tarde, ¿sí? Pero bueno, lo mismo que antes, amonio cuaternario, y si no hay amonio cuaternario, porque a nosotros nos pasó de no conseguir averiguar en cada empresa cuál es la que ellos sugieren de las cuales están disponibles, ¿sí? Recuerden, tanto el alcohol en gel como tanto el alcohol en gel o el alcohol dañan el traductor. También la clorexidina daña el traductor, por el cual no se sugiere
utilizarlo, si lo usas una vez no te va a pasar nada, si lo usas varias veces vas a ver cómo se empieza a degenerar la capa que cubre justamente el material piezoeléctrico. Acá Flavio Villafañe pregunta de Tucumán, dice si puede realizarse el estudio sentado. Sí, absolutamente. Justamente mostraba una de las imágenes. A ver si puedo ir para atrás. Que sí, se puede hacer sentado sin ningún problema y de hecho es mucho más fácil hacer. No, el problema que tenemos es que los pacientes que están críticos generalmente están acostados y es difícil, pero sí, se puede hacer sentado sin ningún problema, inclusive es más fácil. Por eso proponíamos el tema de hacerlo en domicilio. Fíjate que acá, tipo en Shin, y inclusive sentado es más fácil el aislamiento, ¿no? Que el paciente acostado, que tenemos que meter la mano. Fíjense esto que es en China, la protección que tiene. No vemos el barbijo, pero la protección cuando uno va a hacer ultrasonido tiene que ser completa, ¿sí? No podemos escatimar recursos en estas cosas, ¿sí? O sea, piensen que a que le digan que no se puede utilizar, piensen que lo que estamos haciendo es ahorrar un traslado a rayos o a tomografía de un paciente donde no vaya entre 3, con camilla, que va a contaminar el equipo de rayos, el tomógrafo, etc. Así que el gasto, la verdad que es mínimo y el cuidado del personal debe ser total, ¿sí? Lo mismo que antes, uno también tiene que adaptarse a lo que hay. Si no hay barbijos, bueno, las máscaras son más fáciles de conseguir, y bueno, ahí puede ser el barbijo quirúrgico con la máscara. Acá me pone Juan Manuel Powells que SIDEX recomienda ESAOTE. Bueno, no sé, Patricia, que estás en línea, justamente estuvimos hablando de ese tema, si el SIDEX lo recomiendan como opción. Yo lo he utilizado, estamos más acostumbrados a usar el Surfasafe, el Amnio Surfasafe, pero bueno, no sé si, Patricia, si tenés sobre SIDEX, que me Sí, dice tanto los equipos de Sonosa y los de ESAOTE que son los que comercializamos están permitidos. Coincide. Bueno, entonces, sí, eso me parece lo interesante, ¿no? O sea, comunicarse con la empresa si no consiguen el número uno, porque esto va a pasar, y va a pasar cada vez más, preguntar a cada empresa cuáles son los que recomiendan. Verónica Terrazas me pone, ¿se podrá usar también para el monitoreo hemodinámico? Sí, lo usamos un montón para monitoreo. Se hace monitoreo hemodinámico de varias formas. Principalmente es el delta del BTI, se hace la medición de BTI, o sea, ecocardiografía en apical y medición del BTI, y determinación de volumen, o sea, respuesta a volumen con BTI, respuesta a elevación de miembros inferiores con BTI. Bueno, esta también es toda una charla bastante larga, pero sí, lo que tiene de interesante es que si uno logra hacer ultrasonografía pulmonar, y esto que es ultrasonografía cardíaca, porque no nos gusta hablar de ecocardiografía, es la misma persona hace el pulmón y el corazón a la vez, ¿sí? Y la verdad que es muy útil ver el pulmón y ver el corazón, verlo, ¿no? No estamos hablando de coreografía, verlo y hacer una medición que nos sirve para ver si va a responder a volumen o no, o si ya no necesita más volumen porque está lleno de líneas B y hizo un edema pulmonar. Así que sí, se usa mucho para monitoreo hemodinámico. Lo que tiene de interesante es no invasivo, hay bastantes trabajos sobre la comparativa con las técnicas invasivas. Bueno, eso es bastante discutible, acá estamos hablando siempre de un método no invasivo, ¿no? Acá Natalia me pone a modo de screening prequirúrgico. No sé si, no sé, esto no lo puedo contestar pero bueno, evidentemente hay algo sobre prequirúrgico que yo no lo sé,
me comprometo a contestarlo, bueno, creo que queda mi mail y todo para contestarlo hoy más tarde o mañana. No sé si es screening de COVID. Si es screening de COVID, sí, esto los chinos lo utilizaron, de hecho, lo usaban mucho en domicilio para hacer un screening rápido, a ver si tenían algo en el pulmón o no. De hecho, en el principio de la pandemia lo utilizaron y sí, si es para screening de COVID, sí. No tengo experiencia en prequirúrgico. Si la pregunta es si se puede utilizar, me parece que sí. O sea, si tengo un paciente que se va a operar y sabemos que hay muchos... El que está sintomático, el problema es que sería muy raro que tenga algo en el pulmón, ¿sí? El que tiene algunos síntomas, la valoración rápida, ver que tiene todo patrón A, me parece fundamental. Hacer screening de asintomáticos me parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque acá, si bien yo creo que es muy útil el ultrasonido en esta pandemia, no hay ninguna lesión patognomónica. O sea, ¿qué quiere decir? Vos vas a operar a alguien y hay un patrón B y puede ser que está sobrecargado de líquido porque se olvidó de tomar el diurético. Digo, acá, y vas a suspender una cirugía en un paciente, no sé si se entiende, o capaz es un fibrótico pulmonar que tiene un patrón B de toda la vida. O sea, hacer screening a un asintomático para ver si lo voy a operar o no, creo que no tendría sentido, porque si es asintomático justamente no debe tener nada en el pulmón. En un sintomático sí, se hace screening para ver si tiene o no lesión pulmonar. En un sintomático sí. En asintomático, como prequirúrgico, me parece que no tendría sentido, porque te va a confundir más de lo que te va a aportar. O sea, hoy si yo me apoyo un traductor y me veo un patrón B, no voy a pensar en COVID porque no tuve tos, no tuve fiebre, no tengo nada, y lo que voy a pensar es no tener una insuficiencia cardíaca y estoy sobrecargado de líquido, que es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque estoy asintomático. Ahora, si estoy con tos, fiebre, dolor de garganta, y me apoyo el traductor y tengo un patrón B, y me voy al hospital y encima dejarme internado hasta que no descarten que no sea un COVID. Pero bueno, lo mismo que antes, ¿no? Estamos viendo artefactos, así que no sobreestimemos el método. María Fernanda te pregunta, Francisco, si en estos casos hay puntos definidos para evaluar pulmón en la espalda. Está descrito en los pacientes pronados, porque acá es importante porque estos pacientes se los prona mucho. Sí, y el punto PLAPS es el mismo porque es la línea axilar, y lo que se busca es más o menos a la misma altura, poniendo las manos, ¿sí? en la misma altura se buscan los dos puntos blue. El Volpicelli tiene una forma de medir, que también esto lo dejo para que lo vean cómo es la división, porque está dividido anatómicamente, que ya abarca el área posterior. Pero si uno sigue los blue, tiene que ir más o menos a la misma altura y verlo completo. Vuelvo a repetir, yo creo que está bueno los puntos blue y todo, ver dónde medir. Uno lo que tiene que saber es que tiene que ver todo el pulmón, así que hay que sentarse, ir espacio por espacio, mirando todo el pulmón y viendo que en todos lados haya patrón A. Si es que no se acuerdan el lugar donde hay que apoyarlo, ¿de dónde era esto? ¿Era la mano acá, la mano allá? A ver, si yo me voy desde la costilla para abajo, espacio por espacio, no me voy a perder nada y voy a ver todo el pulmón. El objetivo es ver todo el pulmón. Pero sí, en el área posterior, los puntos blue, más o menos a la misma altura, y de esa manera, con un traductor, ya sea con el multisectorial, con el microconvexo o con el convexo, voy a hacer la valoración de todo el pulmón. Bueno, a mí no me figuran más preguntas, creo. ¿No? Creo que están todas. No sé si respondiste una de Nahum Martínez. Un amigo mío.
Que dice, no sé si hay algo escrito, pero sería interesante evaluar la respuesta al prono, eco en supino y eco en prono. A ver si hay respuesta a la maniobra. Sí, y tuvimos un ¿Sabes? caso, lo evaluamos y lo que encontramos es en un área desaparición del patrón B y pasaje a patrón A. Bueno, nada, un paciente, un solo área. Creemos que sí, que esto debería cambiar, ¿no? Sabemos que el prono realmente da resultado y las zonas que se airean en la región posterior realmente cambian completamente clínicamente, gasométricamente, así que creemos que sí, que va a modificar. Tenemos un solo paciente que inmediatamente en la primera pronación, o sea, llegó, se lo estabilizó y se lo pronó inmediatamente, cambió completamente, pasó de patrón B a patrón A. No creo que pase de una consolidación a patrón A, me parece poco probable, pero sí del patrón B al patrón A. Ese edema intersticial que hace inicial, me parece que puede ser reversible con mono. Aprovecho la pregunta para llamarlos a la investigación, ¿no? A todos los que tratan a estos pacientes, no solo en ultrasonido, ¿no? Porque es una situación única donde tenemos una enfermedad que la tenemos que conocer y el año que viene vamos a tener que saber más y la única forma de saber más es estudiar a todos estos pacientes y dentro del ultrasonido tenemos que estudiar todo, qué patrón tiene, qué no tiene, cómo responde, si responde con prono, si no, si responde con PIP, así que más allá que es difícil porque, bueno, la verdad que los que nos desempeñamos de alguna forma en área crítica, esto ha generado mucho estrés y miedo, porque a todos nos ha generado miedo ver los muertos, etcétera. Me parece que estamos obligados a empezar a compartir experiencias y la mejor forma de compartirlas es subiéndolas a un Excel y tomando datos para después poder trabajar y poder publicar para que todo aquel que ve pacientes igual que nosotros pueda tener nuestra experiencia, ¿no? Así que la mejor forma es hacer investigación en medicina. Así que sí, ojalá que podamos trabajar sobre los pacientes pronados y estudiar, ya sea dentro del ultrasonido y fuera del ultrasonido, a los pacientes de terapia en general. Héctor García Francisco te pregunta, ¿cuáles serían las principales recomendaciones e indicaciones para utilizar el ultrasonido pulmonar? Bueno, vamos a... Porque dice que empezó un poco sí, tarde. no pude entrar más temprano. Bueno, nosotros los lugares, digamos, donde creemos que puede ser muy útil, ¿sí? Ya son hospitalarias y extrahospitalarias, ¿sí? Entonces, creo que, no sé si él lo puede ver, tenemos varias cosas. Uno, que ya tenemos la experiencia en China, que es la evaluación en domicilio fundamental, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener más pacientes leves que graves, ¿no? Porque hablamos todo de pacientes ventilados, pero en realidad el sistema de salud le va a explotar por la cantidad de pacientes con fiebre y dolor de garganta. ¿Y qué hacemos? ¿Los internamos a todos? ¿Los mandamos a la casa y en la casa infecta a los demás? Bueno, entonces, el hacer una valoración rápida y decir, este paciente tiene todo patronal y no tiene pulmón afectado, por lo cual el pronóstico es bueno y probablemente ande muy bien y no requieran internación, y dejarlo en la casa es fundamental. En el consultorio va a pasar, en algún momento se van a abrir los consultorios, nos va a llegar un paciente con dolor de garganta y fiebre, ¿y qué hacemos? Lo mandamos a la guardia, entonces mandamos 1 millón de pacientes a la guardia porque creemos que es COVID. Bueno, la evaluación rápida y ver que tiene un patrón B o tiene una consolidación subpleural o tiene esas lesiones de las que hablamos, que son la pérdida de la continuidad de la línea pleural, esos nos obligan a mandarlo a la guardia para internarlo. En emergentología dijimos que el primer contacto que tiene el paciente, quizás ese será el momento para hacer una tomografía, porque el paciente ingresa, se hace la tomografía, pero también en caso de que no haya tomografía, la ecografía
No hablo de suplir, porque sabemos que el gol estándar va a ser la tomografía, ¿sí? Pero si no tengo otra imagen, antes de decidir de subir un paciente a una ambulancia, con todo lo que va a generar movilizar a estos pacientes, me tengo que cambiar a 3 tipos, al ambulanciero, mover todo, desinfectar todo, cuando llega, cuando se va, el poder hacerlo, pues yo le apoyo el trauctor y veo una lesión, ya tiene afección pulmonar, ¿sí? Entonces, en cuanto al tratamiento, cambia completamente. Yo ya sé que tiene afección pulmonar. Después la tomografía me da esa imagen espectacular, que yo veo cuánto tiene, qué características tiene, pero realmente no sé si la vamos a tener disponible. En la internación, probablemente estos pacientes, y los que han tenido ya, saben que se piden imágenes todos los días. Entonces, la posibilidad de que se le haga una ecografía con un equipo portátil, que uno lo lleva y no tiene que estar movilizando al paciente, también me parece fundamental. Y en la internación, en el área crítica, esto ya sabemos que se usa como un estetoscopio más, donde se le mira los pulmones varias veces al día. ¿Por qué? Porque estos pacientes cambian hora a hora, ¿sí? Y la mala evolución, el deterioro respiratorio va seguido, va acompañado de cambios en la ultrasonografía pulmonar. Así que en todos estos momentos creemos que va a ser útil. Pero, por las dudas, si no viste el comienzo de la charla, yo dije que cuando diagnóstico en COVID, PCR real time y tomografía, esos serían los gold estándar. Ahora, vamos a tener tomografía para hacerle a todos estos pacientes, vamos a tener rayos para hacerle todos los días. Vamos a suponer que tenés 20 internados y tenés 20 radiologías por día, 20 movimientos con el paciente con estos tubos de plástico. Y no sé, lo que decía, si yo tengo una institución que no hay tomógrafo, pensar en mover un paciente a hacer una tomografía de institución parece que va a ser prácticamente imposible. Así que me parece que el ultrasonido, que tiene que no reemplazar, sino convivir con el resto de los diagnósticos por imágenes, va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Bueno, creo que respondiste todas las preguntas. Miro, pero creo que quedaron todas respondidas. No sé si a vos te quedó alguna, Francisco. No, yo tengo todo. Las tengo todas respondidas. Bueno, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a Tecnoimagen por este espacio que nos permite transmitir todo lo que podemos del conocimiento, y bueno, a todos los participantes me quedo a disposición para seguir aprendiendo sobre ecografía, para hacer prácticos los que necesiten. Estamos haciendo algunos prácticos en el Hospital Rivadavia en la terapia intensiva. Así que bueno, quedo a disposición para cualquier cosa que necesiten, y bueno, les vuelvo a agradecer por participar y por interesarse. Creemos que esto le va a dar una herramienta muy útil a los médicos durante la pandemia, y bueno, gracias a la gente de Tecnoimagen por el espacio que me parece que es fundamental para nosotros. Bueno, Francisco, los agradecidos somos nosotros. Gracias por aceptar esta invitación, y bueno, que espero que le haya sido útil a todas las personas que están, que estamos ahora con este tema de COVID-19. Y bueno, seguimos en contacto, y bueno, gracias por tu participación en este espacio. Bueno, hasta la próxima, que sean muy bien.